Ahora vais a ver la razón por la que Anita lee el pasaje que leyó antes de cantar la alabanza, porque el texto que vamos a leer hoy tiene que ver, de hecho, expresamente con lo que hemos cantado en el coro de la canción, ¿okay? Cristo dándonos potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Okay? Tenéis aquí, entonces, Juan 1, del 11 al 13, vamos a hablar de escogidos por gracia y adoptados por gracia, y vamos a leer Juan 1, del 11 al 13. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Está hablando de Cristo, ¿no? Cristo vino a los suyos, pero no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo que acabamos de cantar, ¿no? Nos das potestad, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La regeneración es del Señor, el nuevo nacimiento es del Señor. Ok, así que hoy estamos hablando, de escogidos por gracia y adoptados por gracia. Hago un breve resumen antes de arrancar ya con este mensaje. La semana pasada estuvimos estudiando sobre la vida de Juan el Bautista, ¿cierto? Versículos 6 al 8, diciendo que Juan era un hombre que testificaba de la luz, pero Juan no era la luz. La luz es Cristo y Él da luz a todos los hombres. Luz en el sentido natural, revelación natural, y hay dos vías principales de revelación natural, una vía objetiva y una vía subjetiva. La vía objetiva es la creación testifica de la existencia de Dios, todos los hombres ven la creación, no solamente los elegidos. Y número dos, también Cristo usa una vía subjetiva llamada la conciencia. ¿Hace falta ser un cristiano para tener conciencia? No, todos los seres humanos tenemos conciencia. Cristo entonces alumbra a todos los seres humanos, pero la gracia común, la revelación natural, no es suficiente para salvar a nadie. Para ser salvado hace falta gracia especial, revelación especial. Necesitamos algo más que una revelación general. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿qué hace con esta luz que recibe de parte de Cristo según la naturaleza? Pues, según Pablo, Romanos 1:18, el hombre detiene con injusticia esta verdad. Y por esta razón su enemistad necesita ser vencida por el Espíritu Santo, y a través de Cristo recibimos pues gracia especial. Bien, ahí está la introducción. Tenemos hoy 3 puntos que son los siguientes. Número 1, la obra del hombre en el pasaje. Versículo 11, vamos a ver el gran pecado del ser humano, su depravación. Número 2, la obra del Hijo. Y cuando digo Hijo, aludo al Hijo con, H mayúscula, ¿no? Jesucristo, la obra de Jesucristo. Y número 3, la obra del Espíritu. Y claro, de nuevo, no estoy aludiendo aquí al Espíritu humano, sino al Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace Dios el Hijo? ¿Y qué hace Dios el Espíritu Santo en nuestro texto? Bueno, empezamos con el versículo 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vaya, qué triste. Aquí tenemos el creador de todo. Cristo es luz. Cristo ha creado todas las cosas y ahora viene al mundo. Viene a lo que Él ha creado. Pero versículo 11 es muy concreto, diciendo que Cristo dentro del mundo vino a un pueblo muy concreto, muy específico. No vino al mundo en general, no vino naciendo en Roma, ni en Atenas, ni en Alejandría. Nació en un pueblo muy concreto, conocido como el pueblo judío israelita. Vino a los suyos, vino a los israelitas, porque claro, todos los hombres en un sentido general son del Señor, porque todos son criaturas de Dios, hasta los incrédulos han sido creados por el Señor, pero Israel en el Antiguo Testamento fue el pueblo redimido de Dios. Hay un pueblo general que consiste, ¿verdad?, en todos los seres humanos, pero luego hay un pueblo salvado, redimido, y en el Antiguo Testamento este pueblo era el pueblo judío en su gran mayoría. Dios llamó a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo que iba a levantar a sus descendientes, y luego los libró en los días de Moisés, sacándolos de Egipto, dándoles los 10 mandamientos. Y Dios dice en los días de Moisés, Éxodo 19, 5 y 6, vosotros, no los españoles, no los británicos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, Cristo no viene al mundo en general, viene a un pueblo concreto, un grupo étnico específico, el pueblo de Israel, y él ahora viene a los israelitas. Y ahora dice Juan, Cristo vino a Israel, pero los israelitas no le recibieron. Los israelitas rechazaron en gran parte a su Mesías. Y eso es lo que vemos cuando leemos Juan y también los sinópticos. Cristo viene a Israel, pero es rechazado. Solamente un grupo muy pequeñito, un remanente, cree en Jesús de Nazaret como el Mesías. Y en el día de hoy sucede exactamente lo mismo. Se estima que hay unos 8 millones de judíos, es decir, étnicos, sobre la faz de la tierra. Y de este grupo de 8 millones, 180,000 creen que Jesús de Nazaret es el Mesías. En términos de porcentaje, un 2,2% de israelitas étnicos cree que Jesús de Nazaret es el Mesías. O sea, en nuestros días sucede exactamente lo mismo. Ha venido a su pueblo, pero en gran parte ha sido rechazado. ¿Pero por qué? Porque Israel rechazó a su Mesías. ¿Por qué no creyeron en él? Voy a usar aquí una cita de Martín Lutero para ayudar a contestar esta pregunta. Dice Lutero en su comentario al Evangelio de Juan: Cristo vino como Salvador del mundo que aplasta la cabeza de la serpiente con el propósito de redimirlos, es decir, a los judíos, y a todas las naciones de la tierra de la maldición eterna, esto es, del poder del diablo, del pecado y de la muerte. Cristo vino para convertirlos en hijos de Dios, para justificarlos y para salvarlos de acuerdo con las promesas dadas a Abraham y especificadas a Abraham. Pero no era este el Cristo que los israelitas querían. Ellos pretendían que Cristo fuera un Mesías que los convirtiera en ricos y grandes señores, dominadores de todas las naciones del mundo. Imagino que una cosa parecida ya lo había conseguido un rey humano como Alejandro. De nuevo, estamos aquí, como dije la semana pasada, ante la teología de gloria. El israelita pensaba, vendrá el Mesías y vamos a aplastar a los gentiles y vamos a reinar a nivel internacional. Ellos pensaban en términos de teología de gloria. El teólogo de gloria solamente ve la mano de Dios en lo grande, en lo espectacular, en lo próspero, pero Cristo nos enseña a pensar como teólogos de la cruz. Y según el Nuevo Testamento, Cristo vino no naciendo en un gran palacio, sino en un pesebre asqueroso, rodeado de animalitos, ¿verdad? Y el excremento y la orina, ¡qué vergüenza! Pero ahí nació el amado Hijo de Dios, y encima, como expliqué la semana pasada, escoge como embajador un hombre que vive ahí en el desierto con una dieta, no de pimientos, sino de miel y langostas, encima vestido, ¿no? De una túnica de pelo de camello. Humillación. Ellos no querían recibir a un Mesías así. Ellos esperaban un libertador como Sansón, ¿no? Un gran juez como Gedeón. No esperaban un Mesías crucificado. Así que la sabiduría natural de los judíos no permitió que entendiesen las Escrituras. Porque cuando tú lees el Antiguo Testamento, ves el sufrimiento de Cristo claramente descrito. El capítulo más famoso del Antiguo Testamento que habla con gran detalle sobre los padecimientos de Jesús es Isaías capítulo 53, hermanos. Pero ¿qué pasa? Su entendimiento natural no les permitió ver la verdad de Dios. Leían lo que les apetecía de la Biblia. Se centraban en las partes que hablaban de un Mesías vencedor, conquistador, ¿no? Próspero, glorioso, pero no se centraban en los textos que hablaban de la muerte expiatoria del amado Cordero de Dios. Y todos hacemos esto. Todos padecemos esta enfermedad. Leemos la Biblia, pero cuando llegamos a ciertas secciones que no encajan con nuestra vida, bueno, las pasamos por alto, ¿no? Las saltamos porque no nos convienen. Hay personas hoy, ¿no? En la iglesia evangélica en España que piensa que podemos, con el poder del Espíritu Santo, crear nuevas realidades con nuestra boca. Según estas personas, somos como dioses, tenemos el mismo poder creativo de Dios en nuestra boca y podemos crear nuevas realidades. Pero están saltando, ¿verdad? Por encima de muchísimos textos bíblicos que destacan que el único que tiene poder para crear es el Señor Dios Todopoderoso.
Luego también está esta línea ahora en España a tope, ¿no? Todo el movimiento de la teología de la prosperidad. Si no tienes dinero en el banco es que estás bajo maldición. Si estás enfermo es que Dios está airado contigo, ¿no? ¿Y qué hacen con los textos de la Biblia que nos hablan sobre Job, sobre los sufrimientos de Timoteo, que nos hablan sobre la escasez del apóstol Pablo, y claro, por encima, Jesucristo, que no tenía ni siquiera donde recostar su bendita cabeza, ¿no? O sea, ellos se centran en textos sueltos de la palabra, pero no aceptan todo el consejo de Dios. Lo que hicieron los judíos hace 2000 años, se está dando hoy entre nosotros. Y todos aquí, hermanos, somos propensos a caer en este tipo de pecado. Hay padres cristianos que no quieren dolores de cabeza y por lo tanto cuando se topan con un texto bíblico que hable sobre la necesidad de disciplinar a los peques, no quieren saber nada de la disciplina porque aman su comodidad y no quieren problemas. Luego hay hombres que no leen los textos que hablan sobre la necesidad de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hay esposas que no quieren leer los textos que hablan de la dama con una fiel y preciosa ayuda idónea. Hay hijos que no quieren leer el quinto mandamiento, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Todos aquí, hermanos, padecemos este pecado. Padecemos esta incredulidad y saltamos por encima de ciertos textos que nos están en realidad, ¿verdad?, reprendiendo. Así que en el rechazo de los judíos vemos nuestra propia incredulidad. Todos por naturaleza rechazamos la palabra de Dios. Así que hoy tenemos que determinar en nuestro corazón si vamos a someternos a todo el consejo o solamente decir amén a las partes de la Biblia que, bueno, son de nuestro agrado. Pero si hacemos las cosas de esta segunda manera, la palabra dice que estamos apoyándonos en nuestra propia prudencia. Proverbios 3:5, y según la palabra, el que se apoya en su propia prudencia es un necio. Un necio, ¿no? Un padre que no quiere saber de disciplina, un esposo que no quiere saber de amar a su esposa, una esposa que no quiere saber de nada de someterse a su marido, los niños que no quieren obedecer a sus padres, son necios, necios. Pueden llevar muchos años en la iglesia, cantar muy bonito, pero son necios porque no reciben la palabra. Hermanos, haced caso a la exhortación de Hebreos 3:12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para que se aparte del Dios vivo. Hubo gente en la iglesia apostólica expuesta a la predicación de la palabra que vieron algo de los poderes del siglo venidero, pero se apartaron de la iglesia de Cristo y perecieron en sus pecados. Y esta apostasía pública de ellos comenzó con la autojustificación. Empezaron a justificar sus pecados, empezaron a hacer más caso a su propio corazón que a la luz de la palabra de Dios, y luego Dios los entregó a una mente reprobada, ¿no? Según Romanos 1, versículo 24. Hermanos, tengamos cuidado con un corazón de incredulidad. No justifiques tu pecado. No inventes excusas para andar en caminos de perversidad. Que Dios nos libre a todos en esta mañana de vivir en este estado de depravación de corazón, de apostasía. Así que hoy examinaos, hermanos, a vosotros mismos. Acordaos de las predicaciones de Juan para ver si hay en vosotros fe, amor y obediencia. Fe en Cristo, amor hacia los hermanos y obediencia gozosa a los mandamientos del Señor. Que no se diga de nosotros, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo vino a General Luque Almería, pero General Luque Almería no le recibió. Que se diga de nosotros que Cristo vino a Almería y le recibimos con gozo, con gratitud, aceptando su señorío. Hermano, hoy no justifiques tu desobediencia. Si hay áreas de tu vida que no estén en orden delante de Dios, arrepiéntete hoy. Pon tu vida en orden con Dios. Haz las paces con el Señor. Él se deleita en perdonar a sus hijos arrepentidos. Hoy, acércate pues al Señor y pídele perdón por tu haber endurecido tu corazón contra los mandamientos del Señor. De nuevo,
que se puede decir de nosotros hoy, cambiando el versículo, a los suyos vino y los suyos sí le recibieron. Que sea Jesucristo hoy recibido por todo corazón en este edificio. Amén. Pues ahí tenemos en primer lugar la obra del hombre. El hombre es pecador, rechaza la luz de Dios, desecha la sabiduría de Cristo. Ahora vamos a ver en segundo lugar, segundo punto, la obra de Dios el Hijo. Y vamos a leer versículo 12 y de ahí el coro, ¿no? Nos das potestad. Dice, versículo 12. Más, ok, todos le han rechazado, vino los israelitas, le han rechazado, más, es decir, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Primer punto, hemos visto la reacción del hombre natural ante Cristo. Es una reacción de rechazo, como el murciélago rechaza la luz. El hombre natural, la mujer natural, rechaza a Jesucristo porque tiene un corazón pecaminoso y su frase favorita es: yo hago lo que a mí me da la gana. Yo hago lo que a mí me da la gana. ¿Quién eres tú para meterte conmigo? ¿No? La frase favorita del hombre impío. Pero gracias a Dios, según el texto, todos rechazaron a Cristo, pero, según el versículo 12, algunos sí creyeron en Él. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo pudo Cristo ser aceptado si, según el texto, sabemos que el hombre es depravado de corazón y odia la luz de Dios? Bueno, podemos ver este rechazo hacia Cristo en primer lugar, nada más empezar su ministerio terrenal. ¿Os acordáis, no? De que cuando Cristo empezó a predicar su primer sermón, en Lucas capítulo 4, 28, empieza a predicar diciendo que en versículos 28 y 29, Dios quiere bendecir a los gentiles. Y lo dice en una iglesia, en una sinagoga judía. Y los hermanos en la sinagoga dijeron amén. ¿Qué hicieron con Cristo cuando dijo que quería bendecir a los gentiles? Le sacaron de la sinagoga para lanzarle de un monte con el fin de acabar con Cristo. O sea, yo conozco a bastantes pastores que lo están pasando mal o lo han pasado mal en sus ministerios con diferentes conflictos en las iglesias, pero os puedo decir, hasta la fecha nunca he conocido a un varón que después de predicar un sermón, que su iglesia se juntó contra él para echarle, ¿no?, de un monte para matarlo. Hasta la fecha nunca he conocido a un pastor así, ¿no? Y en mi propia vida sé que cuento con muchos adversarios, pero nunca he predicado un sermón y luego acabar, pues no, ¿entendéis, no? Nunca me han intentado lanzar a un horno de fuego, por ejemplo. Pero Jesús empieza a predicar y nada más por ese predicar es rechazado porque dice a los judíos lo que no quieren oír. Yo vengo a bendecir también a los gentiles. Y el Antiguo Testamento de Nuevo, hermanos, está repleto de enseñanzas, de profecías sobre el dominio de Cristo sobre los gentiles. Podéis apuntar como prueba de ello Isaías 42, 4, donde el Señor dice que el Mesías no se cansará hasta que su justicia se establezca en la tierra y las costas esperarán su ley. Y luego para mí, el versículo favorito, ¿no?, que tengo clavado en mi corazón, Salmo 2, 8, Dios el Padre, dice Dios el Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Y Dios el Padre ha cumplido esta promesa. Aquí tenemos, ¿no?, una hermana de Ecuador, hermanos españoles, británicos, húngaros, argentinos. Dios, en efecto, ha glorificado a su Hijo entre las naciones. Dios ha cumplido con su palabra profética. Pero por Cristo decir que iba a bendecir a los gentiles fue grandemente rechazado. Y luego más adelante, en el Evangelio de Juan, vamos a ver que después de Cristo sanar al hombre paralítico, en Juan 5, versículo 16, dice que los judíos procuraban matarle porque sanó al hombre paralítico en el día de reposo. En vez de darle las gracias, en vez de alabar a Dios, planifican su muerte porque hace bien en el día de reposo. Más adelante también en Juan 11, después de resucitar a Lázaro, Juan 11, 53 dice, los judíos acordaron matar al Señor. Acaba de resucitar a un tipo 4 días difunto y en vez de arrodillarse y adorar a Cristo,
traman su muerte. Y es más, no solamente planificaron la muerte de Cristo, sino que al pobre Lázaro también querían quitarle de medio, querían cargar a Lázaro. O sea, veis, hermanos, la enemistad no soportaron al Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios, dentro de este contexto de rechazo, de odio, dice el versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, algunos judíos sí creyeron en Cristo, algunos sí le recibieron. Esto significa que creyeron en Él, su persona, Dios hombre. Creyeron en su obra, muerte en la cruz, resurrección literal al tercer día. Es verdad que ellos también confesaban fe en lo que dice Juan a finales de su evangelio, Juan 20, versículo 31, he escrito este libro para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, en gran parte Cristo fue rechazado, pero un remanente sí creyó. Almería tiene 200,000 habitantes. La gran mayoría de esta ciudad rechaza al Señor Jesucristo. Nuestra iglesia es un pequeño remanente de habitantes aquí en Almería. O sea, se está cumpliendo también en nuestros días. Hay un gran rechazo, pero gracias a Dios siempre hay un remanente fiel que cree en el Señor Jesucristo. Así que si tú hoy crees en Jesucristo, formas parte de este grupito chiquitito, insignificante, que alaba al Señor. Tú recibiste potestad para ser hecho hijo de Dios. Ahora, diría aquí que la traducción de la Biblia de las Américas es superior a la traducción aquí de la Reina Valera. La Biblia de las Américas se lee, Cristo les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y ahora explicaré la razón por la que eso es importante después de una breve cita de J. Cyril. J. Cyril dice lo siguiente. La palabra potestad en esta frase requiere que tengamos mucho cuidado para no malinterpretarla. Significa derecho o privilegio. Derecho o privilegio. No significa fuerza o capacidad. No significa que Cristo confiera a aquellos que le reciben una fuerza espiritual y moral por la cual se convierten a sí mismos, cambiando sus propios corazones y se hacen hijos de Dios. Estas palabras solo significan que Cristo confiere el derecho, el privilegio de la adopción a todos los creyentes. Y más adelante en el mismo libro, Ryle dice que este término potestad se utiliza 102 veces en el Nuevo Testamento, pero nunca en el sentido de poder físico, ni en el sentido de poder moral para hacer algo. ¿Por qué es esto importante? Porque tú lees este versículo, tú podrías llegar a la conclusión de que la salvación es de ti, que Cristo de alguna forma te da una especie de poder y te toca a ti cooperar con este poder, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Dios da una gracia y luego le toca a la persona, ¿verdad?, cooperar con esta gracia. Y si coopera con la gracia, ¿verdad?, a través de su buena voluntad y su mérito, será salvado. Pero si decide no cooperar con esta gracia, pues no será salvado. Juan no está enseñando para nada la idea de que la salvación dependa del ser humano. Hemos aprendido que la salvación es de Dios. Lo que Juan está enseñando en este pasaje es que aquellos que tienen fe tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y aquellos que tienen fe no tienen fe por su propio mérito, sino únicamente por el poder del Señor. Pero bueno, explicaré esto más adelante en el tercer punto hoy. Así que Cristo nos da el derecho, el privilegio de llamarnos hijos de Dios si tenemos fe. Y esta fe deriva de la gracia soberana del Señor. Así que pensad por un momento en los discípulos para manifestar todo esto. Los discípulos creyeron en la persona de Cristo, confesaron fe en su deidad. Ellos estaban convencidos de que era el gran yo soy. Eran israelitas y por medio de la fe llegaron a creer en Cristo. O sea, tenemos aquí el grupo de los discípulos como una buena demostración de Juan 1, 11 y 12. Todos básicamente rechazaron a Cristo,
Pero hubo un grupo reducido, un remanente de discípulos que estaba convencido de que Jesucristo era el único Dios hombre. Y los cristianos, los judíos cristianos, son los verdaderos hijos de Dios. Son los verdaderos israelitas. Como bien repetimos en el año 2019 en la iglesia, no todo Israel es Israel. Los verdaderos israelitas, según Pablo, son aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Nunca ha sido el plan de Dios salvar a todos los judíos étnicos. Él ha salvado un remanente creyente entre ellos. Y por lo tanto los discípulos fueron convertidos como judíos al cristianismo porque pertenecían al verdadero Israel. Y por eso Pedro puede decir, ¿no? Cuando todos abandonan al Salvador, Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro era un verdadero israelita. Tenía fe en el Mesías judío. Pedro no era un judío incrédulo. Y tú ahora también siendo gentil, eso es increíble. Si tú hoy también profesas fe en Jesucristo como Dios hombre, como tu Salvador, mediador entre Dios y ti, si tú confiesas fe en este Cristo, tú también eres un miembro del Israel espiritual. Tú eres de la verdadera circuncisión, según Filipenses 3:3. Según Pablo, Romanos 2, 28, 29, el verdadero judío no es aquel que tiene su carne circuncidada, sino que el verdadero judío es aquel que tiene el corazón circuncidado, y aquel que tiene el corazón circuncidado cree que Jesús de Nazaret es el Mesías. Si tú, siendo gentil, crees en Cristo de la manera que Pedro, de la manera que los 12, tú eres un israelita espiritual. Y tú eres más israelita que los israelitas incrédulos que rechazan a Jesús, como Ismael, como Esaú, como Judas Iscariote. Tú eres un israelita según el Espíritu. Eres un hijo adoptado por Dios. Así que no te tienes que creer ahora una ciudadano de segunda categoría. Todos, no, como dije Pablo, Gálatas 3:28, ya no hay judío ni gentil. Todos somos uno. Tú ahora eres un hijo adoptado si tienes fe. Y ahora quisiera resaltar, según la enseñanza bíblica, 5 grandes privilegios de la adopción. Sé que nunca hemos tocado la doctrina de la adopción aquí en la iglesia, pero lo que he hecho aquí es recopilar varias observaciones de los puritanos sobre esta bella, hermosa doctrina de la adopción. 5 privilegios de la adopción que tú, siendo gentil ahora, puedes recibir libre y gratuitamente a través de la fe en Cristo. Primera bendición de la adopción, número 1, tú ahora perteneces a la familia de la fe. Gálatas 6:10 habla de la familia de la fe. Eres de la familia. No es una familia ahora de judíos y de gentiles. Somos un solo pueblo en el Señor Jesucristo, donde nadie es más importante que nadie. Todos somos uno. Nacionalismo fuera de la iglesia de Jesucristo, ¿no? En la iglesia, independientemente de nuestra nacionalidad, somos un solo pueblo. Aquí, por ejemplo, estamos en España. Los españoles no sois superiores a los extranjeros que están en el pueblo de Cristo. Somos un solo pueblo. Cristo ha derribado esta pared intermedia entre los judíos y las demás naciones. Somos uno en la iglesia del Señor Jesucristo. Así que gracias a Dios todos somos familia, nos amamos los unos a los otros, somos de la misma grey y por esto no nos dolemos cuando alguien está entristecido en la iglesia. Por eso nos gozamos cuando algo no le va bien a un hermano. Así que tú ahora formas parte de la familia de Dios, eres un hijo, eres una hija y formamos parte de una hermosa, bella familia. El primer privilegio de la adopción es pertenencia a la familia de la fe. La segunda es la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Porque cuando Dios te convierte en un hijo, envía su espíritu a tu corazón, el cual clama Abba Padre, Gálatas 4:6, y este espíritu te sella hasta el día de la redención. Tú, en efecto, el día de Jesucristo, es el mismo día, ¿no? Tú ahora estás sellado por el espíritu de adopción
hasta el día de la redención final. O sea, tienes la seguridad de la salvación. O sea, eres un gentil, sí, pero ahora, gracias a Cristo, pasas a formar parte de Israel espiritual, y ahora tienes plena seguridad de la salvación. Y con razón puedes preguntar con Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada te podrá separar del amor de tu Dios, porque contigo está el fuerte de Jacob, y Él te da una hermosa promesa. Salmo 121, versículo 4 y 5, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. El Señor es tu guardador, querido israelita. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Tú estás con el Señor, tú vas en el barco con Él, y cuando se levantan las olas y las tempestades, tú cuentas con la presencia de alguien que puede decir, calla, enmudece. Hermano, descansa, tú tienes seguridad. Cristo te va a guardar hasta el fin, sí. Vas a pasar por muchas tempestades antes de llegar al puerto, pero al puerto llegarás porque Cristo está contigo en el barco y su espíritu te tiene completamente sellado. La perseverancia de tu fe no depende del pastor, no depende de la denominación, depende del poder del Espíritu Santo. Él no te soltará, Él te guardará, Él es fiel. Hijo adoptado, tú perteneces a la familia. Hijo adoptivo, tú tienes la seguridad de la salvación. Número 3, hijo adoptivo, tú ahora estás metido en un proceso de santificación y tu padre, antes de que te mueras, está principalmente preocupado por tu santificación. Él quiere conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4:19, Pablo dice que Dios quiere que Cristo sea formado en vosotros. Tenéis una misión, ser santos, ser santificados, vivir para la gloria de Dios, entregaros, consagrados a Dios. Y dentro de este gran proceso de la santificación está la bendita disciplina, la vara del Padre. El Señor se encarga de disciplinar a cada uno de sus hijos. Bien está dicho, Hebreos 12, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y por cierto, Hebreos un poco antes recalca que si nosotros no estamos siendo disciplinados por el Padre, somos bastardos. No somos de la familia. Así que, hermano, no recibas la disciplina de Dios como una muestra de odio hacia tu vida. Te disciplina porque te ama. No te deja en tu pecado, te sacude, ¿verdad? Pero Dios lo hace porque te ama. La adopción nos da esta bendición de estar en un proceso de santificación, y dentro de la santificación está también la disciplina. Penúltima bendición de la adopción. Los puritanos hablaban de que esta doctrina nos da fortaleza, mucha fortaleza, y Dios nos fortalece a través de medios de la gracia. Por ejemplo, su palabra. En esta mañana estáis recibiendo enseñanza, ¿no? Toda la semana con las voces del mundo, y estáis en los centros comerciales con la música del mundo y las opiniones del mundo. Hoy Dios vuelve a santificar vuestra mente. Os está enseñando de nuevo su buena palabra, y Dios os está dando fortaleza, la palabra. La oración, otro bendito medio de la gracia. La comunión con los santos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos habrá hecho bien el ver a los hermanos, el estar con los hermanos, el orar con los hermanos? Nos necesitamos los unos a los otros si de verdad hemos nacido de nuevo. Pienso, por ejemplo, en este libro magnífico que todos tenéis que leer antes de morir, El progreso del peregrino, ¿no? En el Reino Unido, el segundo libro más vendido en la historia, después de la Biblia, ¿no? La Biblia, el primer libro vendido, luego El progreso del peregrino, del puritano John Bunyan. Y me encanta cómo a lo largo del libro, en varias ocasiones, cuando el protagonista cristiano estaba completamente desanimado, decaído, sin fuerzas, viene una palabra de Dios. Viene un versículo, ¿no? Viene un pasaje, y de repente Cristian se levanta en el poder del Señor para seguir adelante. Así que hoy Dios te da medios de la gracia para que seas fuerte en Él, para que tengas fortaleza. No te vengas para abajo. Acuérdate también hoy, según Hebreos 4, versículo 16,
que Dios te ha dado un trono ahora de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno seguro. Interesantemente, en diciembre de 2020 se publicó un artículo en un medio de comunicación cristiano en Estados Unidos, muy grande, se llama The Christian Post. El artículo, la encuesta mejor dicho, se compartió por un tal David Jeremiah, y él comentó que por medio de una crisis nacional de salud mental en los Estados Unidos, por el tema de la pandemia que estamos actualmente atravesando, ¿no? Dice David Jeremiah que el único grupo social estadounidense que ha mejorado su salud mental en el tiempo de la pandemia ha sido curiosamente el pueblo cristiano. El pueblo de Dios. ¿Cómo es esto posible? Porque Dios nos da medios de la gracia. Dios nos da su palabra. Dios nos da la oración. Dios nos da una familia en la fe. Aleluya. Y Dios usa estas cosas para animarnos, fortalecernos. Gloria al Señor. Y como si fuera poco, ¿no? Nos envía pimientos para la alabanza de sus... Jessica, gloria a Dios, porque Jessica es una bendición del Señor. Nico es un don de Dios. Dios usa estas cosas e incluso en tiempos de pandemia estamos bien. Estamos felices, estamos gozosos en el Señor. Y la quinta bendición de la adopción, que hemos visto en primer lugar, la familia, número 2, seguridad y salvación, 3, santificación, 4, mucha fortaleza a través de los medios de gracia, finalmente número 5, provisión temporal y eterna. Provisión temporal y eterna. Cito aquí el Salmo 34:10. Dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Ok, yo no os estoy prometiendo prosperidad en esta mañana, pero sí os estoy prometiendo provisión. Tendréis comida en la nevera, tendréis ropa, tendréis un techo. Dios sí dará, suplirá nuestras necesidades, no nuestros caprichos, pero sí nuestras necesidades, si buscamos primeramente su reino. Mateo 6, 31, 33. No os afanéis, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. O sea, si tú buscas a Dios, pones en primer lugar la búsqueda del Señor, Él se encargará de suplir todas tus necesidades, no solamente espirituales, sino también la provisión temporal. De nuevo habrá comida en la nevera, habrá ropa. Dios cuida, Dios pastorea a los suyos. Y más allá de esto, queridos hermanos, al salir de esta vida, no solamente disfrutas de provisión aquí, en el aquí y el ahora. Al morir, dice la palabra de Dios, tú eres un heredero de Dios. No eres un heredero de Amancio Ortega, no eres un heredero de Mark Zuckerberg, ni de Bill Gates. Tú eres un heredero de Dios mismo. Todo lo que es de tu Padre te pertenece a ti, y en el siglo venidero todo será tuyo. Pablo dice 2 veces, 1 Corintios capítulo 3, todo es vuestro. Todo es vuestro. O sea, todo lo que está sucediendo en este planeta está subordinado a la gloria de Dios y al bienestar eterno de sus hijos. Cuando tú de verdad tienes fe, entiendes que nada en este mundo te puede perjudicar. Hasta las situaciones más adversas y terribles y tristes, si eres salvo, están obrando para tu bien. ¿Cómo es esto posible? Pues no os lo puedo explicar, pero os predico a Cristo crucificado, el acto más pecaminoso de la historia, el sinsentido mayor de la historia, y Dios convirtió la cruz de Cristo en la fuente de salvación eterna. No os lo puedo explicar, es un gran misterio, pero Dios está obrando para el bien de todos los que hemos sido llamados por su nombre. ¿Has recibido malas noticias esta semana, querido hermano? ¿Has recibido alguna triste, comunicación de alguien? Descansa. Todo está obrando para tu bien. Todo lo que pasa, aunque ahora mismo no seas capaz de verlo, todo está obrando para tu bien eterno. Porque todo lo que sucede en este mundo está subordinado a Dios y a su pueblo. Nada te puede hacer daño. Nada te puede perjudicar. ¿Y qué es? Pensad por un momento.
¿Qué es lo peor que un enemigo del evangelio te podría hacer? Lo peor que podría hacer, bien dicho, hermana, es matarte. Pero ponte a pensar con fe. Si la hermana o un servidor pierde su vida por causa de un adversario del evangelio y mata a Isabel o mata al pastor, ¿qué pasará con Isabel? ¿Qué pasará con el pastor al perder su vida? Gloria, gloria eterna. ¿Entendéis, hermanos? Si tenemos fe, ni siquiera la muerte nos puede perjudicar, porque vamos a la presencia de Dios. Todo es nuestro. ¿Y por qué pues estamos tan agitados, frustrados y preocupados e intranquilos e insatisfechos? Es porque no tenemos fe. No tenemos fe. No estamos realmente meditando en las promesas de Dios, en la gloria de Dios, en el pastorado de nuestro fiel Dios. Si tú sales de aquí hoy sabiendo que todo lo que te sucede en esta vida está obrando para tu bien y la gloria de Dios, vas a poder abordar los problemas de una manera muy distinta. No vivirás como un gentil, desesperado, perdido, enloquecido. No, estarás con paz, con firmeza en el alma, sabiendo que mi buen pastor se ocupa de mí. Él se preocupa por mí. Gloria al nombre del Señor. Hijo adoptivo de Dios, tienes la pertenencia a la familia de la fe. Fíjate, mira alrededor de ti, hermanos, hermanas de las naciones que sirven al mismo Señor que tú. Dios ha cumplido esta promesa. Número 2, te sella hasta el día de la redención. Número 3, te está santificando a través de su vara de disciplina también y a través del buen ejemplo, ¿no?, de los hermanos. Número 4, te da fortaleza a través de los medios de la gracia, la palabra, la oración, la comunión con los hermanos. Y número 5, cuentas con provisión temporal y eterna. Provisión espiritual, desde luego que sí, ¿no? Esto sale en el cuarto punto. Pero también provisión a la hora de comer, a la hora de vestirte, a la hora de beber. Dios se encargará de suplir tus necesidades. Y acabamos con el punto más breve hoy de mensaje. Punto número 3. Y aquí ahora voy a explicaros la supuesta contradicción entre versículos 11 y 12. Repito que en el versículo 11, nadie cree en el Hijo. Nadie recibe la luz de Cristo. Leímos en el 11, todos le han rechazado. Pero luego el 12 dice que, bueno, a los que le recibieron. O sea, en primer lugar, nadie recibe a Cristo. Pero en segundo lugar, dice que algunos sí le recibieron. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede un murciélago abrazar la luz? Versículo 13 nos va a dar la respuesta. Leamos el versículo 13, Juan 1:13. A ver si algún hermano, por favor, me lo podría leer. Bien, pensemos en milagros que ha leído el texto. Por naturaleza, según el versículo 11, milagros rechaza al Señor. ¿Por qué? Porque tiene un corazón entenebrecido, oscuro, pecaminoso, depravado, como todos los corazones, ¿verdad?, de los aquí presentes. Lo que digo de ella, estamos diciendo de todos nosotros. Pero Milagros ahora cree que Jesús es su Salvador, cree en su muerte expiatoria, cree en la resurrección literal al tercer día. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede un hijo de las tinieblas abrazar la luz? ¿Cómo explicar este milagro? Versículo 13 nos dice claramente que Milagros, su nuevo nacimiento, y no solamente el nuevo nacimiento de Milagros, de todos nosotros que somos de la familia de la fe, dice aquí el texto que hemos nacido de Dios por no un poder humano, no la voluntad de carne, no la voluntad de varón, sino según la voluntad de Dios. El milagro se explica apelando a la voluntad de Dios. Si no fuera por la santa voluntad de Dios, ¿sabéis cuántas personas aquí hoy estarían creyendo en Cristo? 0. Por esta razón, repito lo que he dicho en numerosas ocasiones, esta reunión es un milagro del poder de Dios. Si hay verdaderos creyentes aquí entre nosotros, esta reunión es un milagro del Espíritu Santo. Nadie aquí debería tener fe en Cristo. Todos tendríamos que rechazar a Cristo como los demás europeos, etc. Pero creemos en Cristo por la voluntad de Dios. Dios nos engendró. Engendrar habla de nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. Y según las Escrituras, y vamos a ver más adelante en Juan, Dios utiliza un agente muy especial para conceder el nuevo nacimiento.
Según Juan 3, en la charla con Nicodemo, ¿a quién envía Dios el Padre para labrar nuevo nacimiento en nosotros? Exactamente, el Espíritu Santo. Si tú has nacido de nuevo, no es porque tus padres sean creyentes, no es porque tu cónyuge sea creyente, no es porque tus niños sean creyentes. Si tú de verdad has nacido de nuevo y tienes fe viva en Cristo, es porque la voluntad de Dios te abrió el corazón, te convirtió en un verdadero israelita, según explicamos antes, y ahora tienes fe de Dios porque Dios te hizo nacer de nuevo. Dios te salvó, Dios te regeneró. Nadie que podrá decir en el día final, Señor, yo quiero entrar en tu reino porque mi cónyuge era nacido de nuevo. No, no. Si no eres salvo, si no tienes fe en Cristo, no podrás recibir la bendición eterna de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Tu cónyuge tiene que nacer de nuevo. Tus padres tienen que nacer de nuevo. Tus hijos, tus nietos tienen que nacer de nuevo de manera personal e individual. Y esta obra de nuevo nacimiento depende del soplo soberano del Espíritu Santo de Dios. Y pues, hermanos, aquí aprendemos una gran lección. Si yo sé en esta mañana que mi salvación es únicamente por la gracia soberana de Dios, por su soplo, por su santa voluntad, no puedo ser arrogante, ni prepotente, ni soberbio, ni creerme algo que francamente no soy. Soy lo que soy por la gracia, la soberana, libre, bendita, amorosa gracia de Dios. No somos mejores que nadie. Es la gracia de Dios la que nos ha convertido. Y por eso sabrás si has nacido de nuevo o no. Porque cuando tú de verdad has nacido de nuevo, te ves a ti mismo como sumamente pecador. Tienes el corazón quebrantado porque sabes muy bien que te has rebelado contra el Señor sin cesar. El verdadero cristiano está marcado por humildad, porque el Espíritu Santo le ha enseñado sobre su depravación. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo en ti, ¿no serías de Cristo? ¿No serías un hijo adoptivo en esta mañana? ¿No pertenecías al Padre Celestial? No tendrías nada. Pero gracias a Dios por su bendito Espíritu, el cual nos ha abierto el entendimiento, nos ha dado alumbramiento y ahora somos de la fe. Y ahora pensad como aplicación final en que si todo lo que hemos predicado hoy se aplica a nosotros por soberana gracia, como iglesia tenemos que estar consagrados a la tarea de clamar a Dios por la salvación de otros. Porque tú no mereces la salvación. No hay nada bueno en ti que merezca ser perdonado ni salvado por Dios. Y si tú hoy has recibido la salvación por soberana gracia, el soplo del Espíritu, ¿cómo no vas a clamar para que Dios haga lo mismo con tus seres queridos? Con los que viven aquí en estos barrios, con las personas de Almería y más allá. Roguemos al Señor, pidamos a Dios, Señor, aviva tu obra. Envía de tu Espíritu, sopla, amado Dios. Podemos predicar y podemos cantar y podemos orar, pero si no hay un soplo soberano del Señor Dios Todopoderoso, no habrá nuevo nacimiento. Nuevos peces no entrarán en la barca de la salvación. Hermanos, roguemos al Señor. Como decía Pablo, mi oración a Dios es por la salvación de los israelitas, mis hermanos según la carne, que podamos sentir el mismo sentir, el mismo deseo, el mismo anhelo espiritual de clamar para que Dios no solamente salve a los que están aquí hoy sentados entre nosotros, sino que tenga misericordia y que su buen espíritu fluya teniendo misericordia, añadiendo a los escogidos al arca de la salvación. Clamemos a Dios, que sea su espíritu, que sea su poder, que sea su fuerza, que sea su gloria actuando y que podamos apropiarnos de esta referencia bíblica hoy, Padre. Tu voluntad, que sea tu voluntad prosperada, no la voluntad de carne, no la voluntad de hombre, sino tu santa voluntad. Glorifícate, amado Dios, y que muchos más pueden ser elegidos por gracia y adoptados por gracia. Soli Deo Gloria. Amén.
acabamos leyendo ahora nuestro texto. Y espero ahora que tenga más sentido a la hora de leerlo. Y luego cantaremos la tercera canción antes de acabar. Dice versículo 11, Juan 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, los israelitas. Mas, aquí está el milagro. A todos los que le recibieron, entre hay milagros que comentamos, a los que creen en su nombre, les dio potestad, mejor dicho, les dio derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues hoy hemos resaltado 3 puntos según el texto hoy. En primer lugar, la obra del hombre. Empecé explicando, hermanos, que el ser humano rechaza a Dios. El rechazo en Israel es el rechazo de todos nosotros. Todos hemos hecho lo mismo. Leemos versículos bíblicos que no nos gustan y pasamos estos versículos por alto. Es la misma incredulidad que estuvo en los israelitas. Todos somos por naturaleza murciélagos, rechazando la luz. Pero en segundo lugar, gracias a Dios vino el Hijo de Dios. Y por medio de este Hijo, ahora tenemos el privilegio, ahora tenemos el derecho de ser considerados hijos. Y si tú hoy estás en el Hijo, te conviertes en un hijo de Dios. Y estando ahora en Cristo, hay 5 beneficios principales de la adopción. En primer lugar, ahora perteneces a una hermosa familia de la fe. En segundo lugar, tú también tienes la seguridad de la salvación. En tercer lugar, tienes santificación. En cuarto lugar, fortaleza espiritual a través de los medios de la gracia. Y quinto lugar, cuentas con provisión temporal y eterna. Y de nuevo repito, todo está obrando para nuestro bien, incluso cuando un adversario del evangelio nos asesina, la muerte solamente servirá para que estemos antes en la presencia de Dios. El pueblo de Dios no puede perder. Es absolutamente imposible. Y número 3, la explicación del milagro. ¿Cómo puede un hijo del diablo convertirse en un hijo de luz? ¿Cómo puede llegar a ser un hijo adoptivo de Dios? Pues únicamente por el poder regenerador del Espíritu Santo. Hemos visto que el Espíritu viene de parte de Dios para dar nueva vida. Y hoy, para la gloria del Señor, tenemos que seguir orando para que Dios añada a su reino muchas más ovejas, para que el arca esté bien lleno antes de que venga el día final del Señor. Hoy pues os comparto a partir del texto que hay esperanza, que hay perdón, que hay salvación y se encuentra únicamente en la persona de Jesucristo. No hay ninguna buena persona aquí entre nosotros. Todos hemos pecado contra Dios. Todos estamos destituidos de su gloria. Y si Dios examina ahora nuestros corazones en este instante, todos seríamos dignos de condenación inmediata. Pero alabado sea Dios, nos ha provisto de un Salvador, Jesucristo, el Dios hombre, que derramó de su sangre en la cruz para salvarnos y darnos la vida eterna. Y hoy, a través de la fe en el Hijo, podemos convertirnos en hijos de Dios, hijos adoptivos, disfrutando de bendición temporal y es más, de bendición eterna. Hoy, creed en el Hijo, arrepentíos y haced las paces con Dios en Jesucristo. Sed salvos para la gloria del Señor. Entrad hoy en la barca de la salvación. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Oremos al Señor y luego cantemos. Gloria al Señor. Amén.